Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 28 de septiembre. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 1 al 8, con el título La vida cristiana, una fe práctica y activa con Cristo en el centro. La fe cristiana es una fe práctica y no meramente teórica. La meta del cristianismo no es solamente acumular más información acerca de Dios y tener más conocimiento de Cristo. Esa fe debe de cambiarnos. Debemos de practicar lo que creemos. Debemos de poner en práctica el amor que Cristo nos ha mostrado a nosotros. La fe cristiana es una fe activa y no meramente pasiva. Y hermanos, Hebreos capítulo 13 es el último capítulo del libro, donde el autor le dice a los cristianos judíos. ¿Se acuerdan de todo lo que acabamos de ver en los capítulos 1 al 12 acerca de la superioridad de Jesucristo? Si ustedes verdaderamente creen eso, están convencidos que todo eso es verdad, vivan de esta manera. Pórtense como cristianos dignos del Evangelio. Así debemos de vivir como seguidores de Cristo Jesús. Vamos a ver la palabra empezando con el versículo 1 y quiero decirles algo, hermanos. Como les dije, esta carta fue escrita por el autor a los cristianos judíos y específicamente para aquellos que se congregaban en sus hogares en grupos pequeños huyendo de la persecución. Y aquí habrán algunos detalles que son específicamente para ellos y que nosotros podemos practicar, quizá no de la forma exacta que ellos, de una forma diferente. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: permanezca el amor fraternal. Y cada una de estas exhortaciones, hermanos, en el griego original son palabras muy breves, como de 3 o 4 palabras nada más. Permanezca el amor fraternal. Aquí este versículo 1 empieza con la palabra Philadelphos, amor fraternal, que es solamente una palabra en el griego. Philadelphos, fileo, que es amor, y adelphos, que es hermano. Y de ahí el nombre de nuestra ciudad, Filadelfia, es la ciudad del amor fraternal. Entonces en el griego dice el amor fraternal que siempre permanezca, que practiquemos el amor entre hermanos y hermanos en Cristo, ¿ok? Así que quiero que vean que todo lo que sigue después de esto, los versículos 2 y 3, está hablando de un amor hacia los cristianos específicamente, no hacia cualquier persona, ¿ok? Versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y aquí en el español dice, no os olvidéis de la hospitalidad, pero la palabra que aquí se usa es filoxenia, que viene de fileo igual amor, y xenos, que es extranjero. Amar al extranjero, xenos. De ahí sacamos la palabra xenofobia. Es un temor hacia los extranjeros. No os olvidéis de la hospitalidad. Filoxenia, el amor hacia los extranjeros o personas que quizá ustedes no conocen, ¿ok? Pero que, como dije en el versículo 1, son cristianos. Y amor hacia los extranjeros, hacia los que están fuera de su hogar, es, como dice aquí, ser hospitalario, la hospitalidad. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Por qué el autor le está diciendo esto a los cristianos judíos? Porque había una persecución contra los cristianos y podían infiltrarse algunos que fingían ser cristianos, pero que venían a perseguir a los cristianos, a descubrir la identidad cristiana de estas personas. Entonces era posible que los cristianos fueran escépticos al ver a una persona acercarse a ellos. No, me parece que ellos vienen con malas intenciones. Mejor vamos a cerrar nuestras puertas para que no vengan. Y aquí el autor les está diciendo, si una persona parece ser una persona cristiana, porque en ese entonces también los que andaban predicando el evangelio, pues no se quedaban en hoteles o en moteles porque era peligroso. Estos evangelistas dependían de la hospitalidad de otros hermanos en Cristo para quedarse con ellos, para descansar
y luego predicar la palabra. Entonces aquí el autor les está diciendo a los cristianos judíos: sé que existe la posibilidad de que personas malas abusen de tu hospitalidad, pero no sean así. Sean generosos, sean dadivosos con los hermanos, ¿sí? No estoy diciendo que los cristianos solamente tenemos que ser generosos con los cristianos, pero aquí específicamente está hablando de ser muy generosos y dadivosos y hospitalarios con otros hermanos de la fe. Y aquí la razón, o sea, la motivación, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En Génesis vemos cómo Abraham pues recibió a unos invitados que al final fueron ángeles. O Jesús dice en los evangelios: si tú das un vasito de agua al más pequeño de estos, tú me lo estás haciendo a mí. Tú viniste a visitarme en la prisión. Así que servir a los cristianos es lo mismo que servir al Señor. Que seamos dadivosos, seamos generosos. Versículo 3. Acordaos de los presos. Aquí los presos son presos cristianos que están presos por su fe, ¿ok? No cualquier preso. Aquí no está hablando de homicidas o de violadores o de ladrones. Está hablando de cristianos que están siendo perseguidos por su fe. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Las palabras de Jesús: tú viniste a la prisión a visitarme a mí. Los cristianos que están presos. Y obviamente si una persona cristiana visitaba a otro cristiano que estaba preso, entonces inmediatamente iban a saber que el que estaba visitando también era cristiano. Y esa persona también corría el riesgo de ser llevado preso. Pero dice: asóciense con otros hermanos cristianos que están sufriendo y sufran juntamente con ellos, ¿sí? Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, de los versículos 1 al 3 está hablando de un amor especial hacia los cristianos, ¿ok? Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Aprecien, valoren, traten como algo muy valioso el matrimonio y el lecho sin mancilla, la cama matrimonial sin impurezas, sin perversidad. ¿Ok? Aquí lo que está diciendo es que el matrimonio es algo hermoso y el sexo entre esposo y esposa dentro de un contexto de un matrimonio monógamo entre hombre y mujer es algo hermoso, porque en ese entonces también pensaban que el sexo era algo sucio, algo pervertido. No, es algo hermoso, es algo puro. Disfruten de esto que Dios les da dentro del matrimonio, ¿ok? Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y aquí la motivación por la cual debemos de mantener el matrimonio algo precioso, algo honrado, y la cama matrimonial como algo puro y santo, es porque si no lo hacemos, Dios nos juzgará. En otras palabras, es una exhortación a la pureza sexual y a valorar el matrimonio como cristianos, como el plan original y perfecto de Dios para la humanidad. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, no amen el dinero. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y qué interesante, hermanos, que el versículo 4 habla sobre el tema del sexo, con el cual, pues la verdad, cometemos muchísimos pecados. Y el versículo 5 habla sobre el dinero, que también está, pues el amor al dinero es la raíz de todo mal, el sexo y el dinero. Mantengamos puro el sexo y en el versículo 5 no seamos amantes del dinero. Y yo creo que hay una conexión entre el versículo 4 y el 5, porque en el versículo 4 y 5 se habla del sexo y el dinero, son cosas que uno quiere, que uno desea, pero que la verdad no puede saciarse de estas cosas. El sexo no es lo que nos satisface, sino que es el amor.
el dinero no nos satisface, sino que es Dios. Y luego dice, contentos con lo que tenéis ahora. Practiquen el contentamiento. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si ya tenemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Por qué querer más? ¿Por qué desear más posesiones materiales si tenemos todo lo que necesitamos en Dios? De manera que podemos decir confiadamente, y aquí se cita el Salmo 118, versículo 6, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si tenemos a Dios, no necesitamos más. Podemos ser libres de la avaricia. Y luego los versículos 7 al 8, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí los cristianos judíos tenían líderes espirituales, pastores. Y lo más probable, hermanos, que está diciendo aquí, dice que os hablaron la palabra de Dios anteriormente y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí muchos dicen que el resultado de su conducta era, para estos pastores, la muerte. Están hablando de pastores que murieron como mártires, ¿sí? Y por eso aquí dice, imitad su fe. Sean fieles a Cristo hasta el final como sus pastores. Pero aquí, hermanos, también dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo creo que por dos razones. Primeramente, acuérdense de sus pastores y agradezcanle a Dios por sus pastores. Pero sus pastores no deben de ser el objeto de su respeto y su veneración. Solamente fueron hombres usados por Dios para ayudarles en su fe. Enfóquense en Cristo y no en sus pastores. Enfóquense en el buen pastor, en el pastor de los pastores, Jesucristo. Y enfóquese en Él. ¿Por qué? Porque sus pastores fueron hombres mortales y murieron. Ya no están aquí. Y quizá se sienten tal vez tristes y desanimados porque ya sus pastores no están con ustedes. O quizá no haya muerto, pero por ejemplo, el pastor Jo, nuestro amado pastor Jo, se va a jubilar después de unos meses, al final de este año 2023. Cuando el pastor Jo se retira, ya no está con nosotros, yo creo que muchos de nosotros, no sé ustedes, pero yo voy a sentirme muy triste. Pero aquí lo que está diciendo es, esta iglesia no es del pastor Jo. El pastor Jo no es el centro de nuestra fe. Él solamente es un siervo usado por Dios. El centro de nuestra atención, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro amor, nuestro servicio debe de ser Jesucristo. Y Él nunca cambia. Él es eterno. Él no es como los pastores que van y vienen. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos y podemos confiar plenamente en Él. Amén. Y por eso el título para el pasaje de hoy, la vida cristiana, una fe práctica y activa con Jesucristo, con Cristo en el centro. Así que oramos para empezar el día de hoy. Oh Señor, ayúdame a vivir esta vida de fe activa, una vida práctica, una vida que obedece tu palabra, con Cristo Jesús en el centro. Hazme generoso, hazme amar a los hermanos, hazme amar al extranjero y ser hospitalario. Ayúdame a amar especialmente a los cristianos con un amor sacrificial. Ayúdame a vivir una vida pura en el área sexual, a valorar el matrimonio, a luchar para mantener mi matrimonio puro. Ayúdame, oh Señor, a ser libre de la avaricia y estar contento con tu presencia en mi vida. Y ayúdanos, oh Señor, a anclarnos en Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Poner nuestros ojos en Cristo, no en el hombre. Vimos el día de anteayer, el día martes. Puesto los ojos en Cristo Jesús. Que nuestro enfoque sea Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.